Bueno, vamos a ver hoy el último artículo de la Suma Teológica sobre la devoción. Estamos viendo eso. Porque, como siempre les digo, la religión, además de los actos externos de religión, que es las oraciones, las misas, las procesiones y todas las cosas, tiene como acto interior propiamente y perfecto la devoción. Es decir, esa prontitud de la voluntad para amar a Dios, para servir a Dios, para no ofender a Dios, etc. Y si no buscamos la devoción, entonces nuestra religión es vana, hueca, extrínseca solamente. Así que bueno, lo último que dice Santo Tomás sobre la devoción, que la devoción es causa de alegría. Y en realidad toda la religión es causa de alegría. Y todo lo que viene de Dios es causa de alegría. Porque es la alegría perfecta. Con matices, que vamos a tratar de explicarlo, ¿no? Porque el profeta Jeremías dice, hablándole a Dios, ¿no? Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran la alegría, eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Las palabras de Dios, meditadas por el profeta. Pero, dice en el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan, cuando se le aparece el ángel, ¿no? Le da un libro, que sería el Evangelio, le dice que coma el libro. Y el libro dice, en mi boca fue dulce como la miel, pero en mi estómago fue amargo. Porque la alegría viene mezclada con la amargura, con la tristeza. En el cielo la alegría va a ser total, ahí no hay problema, no va a haber ningún motivo de tristeza, de ninguna manera. Pero acá en la tierra, como bien sabemos, por experiencia personal y por la historia, la alegría va mezclada con tristezas. Entonces, el problema está en que a nosotros nos gusta la alegría y no nos gusta la tristeza. En general es así. Salvo San Francisco de Asís, cuando San Francisco explica cuál es la perfecta alegría. Le explica a otro fraile, ¿no? Fray Elías, no me acuerdo el nombre. ¿Cuál es la perfecta alegría? Dice, si cuando llegamos una noche de frío y de nieve, llegamos al convento y golpeamos la puerta, y el portero no nos abre la puerta, y nos dice, abre una ventanita, ¿no? Un visor que hay, dice, no los conozco a ustedes, váyanse de acá. Y yo diga, no, yo soy un Francisco. No, mentira. Y nos eche. Y tengamos que dormir afuera, en la nieve, el frío, el hambre, etc. Esa es la perfecta alegría. Hay que ser franciscano para eso, pero es así. ¿Por qué? Porque la alegría perfecta es algo de Dios. Ninguna alegría chiquita de este mundo es la alegría que nos da la devoción. O sea, la devoción enciende en nosotros la alegría divina, no las otras alegrías. Quiere decir, entonces, cuando vamos a misa, por ejemplo, uno va a misa y quiere pasarla bien en misa. Y esa no es la alegría de Dios, pasarla bien. Bueno, pero a veces sí. Porque Jesucristo no la pasó bien. O sea, la misa es la renovación del sacrificio de la cruz. Es decir, recordamos verdaderamente el sufrimiento de Cristo. ¿Sí? Y por eso digo, la misa, la religión no es para pasarla bien. Es para una alegría que no es de este mundo. ¿Sí? La religión no nos da plata. Pero si uno busca plata por la religión, como Judas, ¿se acuerdan que vimos a Judas, no? Quería la religión para ganar plata. O para tener, como pasaba con los sumos sacerdotes, cuando le prohíben a Pedro
y Santiago predicar el nombre de Cristo? Y le contestan, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque ellos querían con su autoridad humana, religiosa, prohibir la predicación del Evangelio. Y eso no es. Es decir, la religión te puede dar esa potestad, esa autoridad, ese dominio, pero para bien y no para mal. Entonces Santo Tomás dice, cuando viene la tristeza, que siempre viene la tristeza, por problemas, por lo que fuera, problemas de uno, problemas de otro, problemas de la iglesia, problemas de la política, cuando venga de otra cuarentena que nos pongan el nuevo orden mundial, no sé, ¿no? Cuando viene la tristeza, dice Santo Tomás, la tristeza es un peso en el alma, engendra una angustia. Y uno quiere sacarse del alma ese peso, ese amargor que hay, quiere sacárselo. Y entonces el demonio, que también está despierto, nunca duerme, cuando nos ve con esa tristeza, nos sugiere ciertos elementos, ciertas distracciones para vencer la tristeza. Ahora es fácil, con internet, enseguida mirar las noticias, porque nos interesa saber cómo está la guerra en Ucrania. Entonces miramos la noticia. Pero es por la tristeza espiritual. Por ahí estamos contentos, pero estamos medio sin devoción. Y entonces miramos el noticiero, miramos no sé qué, miramos lo otro. Hay muchas maneras, ¿no?, de distraerse, dispersarse. Dice Santa Teresa, divertirse, ir por otro camino, que no es el camino de Dios. Y los ermitaños, el camino de Dios, el camino del ermitaño es la soledad. En distintos grados, ¿no? Porque nunca no, pero generalmente la soledad del ermitaño no es una soledad absoluta. Ustedes saben que los primeros ermitaños, como San Antonio Abad, etc., San Antonio fue 20 años solo, 20 años. Pero después de un tiempo se fueron sumando novicios que querían aprender a ser monjes, querían aprender a ser ermitaños. Entonces se formaban comunidades de ermitaños, hermandades de ermitaños. Pero básicamente es la soledad, la vida del ermitaño. La soledad y el silencio. Por eso evitar todo lo que sea escaparse, ¿no? Lo que dice Santa Teresa, divertirse y agarrar otro camino. Porque la tristeza, o sea, la soledad, que es de Dios, también tiene su parte difícil. No es que uno está contento de estar solo. Muchas veces no. Muchas veces uno quiere hablar con alguien, aunque sea con el perro, ¿viste? O con el loro que te contesta. Porque la soledad es difícil. Porque Dios es difícil. O sea, la soledad con Cristo, si fuera la soledad, hay gente que es huraña, que no le gusta estar con otra gente, le molesta la otra gente. Eso no se trata acá. La soledad con Cristo es difícil porque Cristo, por más que esté en la Eucaristía, por más que esté con nosotros espiritualmente, no lo vemos. Y por más que le hablamos, no nos contesta. A veces sí contesta, pero muchas veces no contesta. Por eso la soledad incluye lo que llaman los místicos la noche oscura. Es decir, por decir unas palabras más fáciles, ¿no?, el aburrimiento. Eso es la noche oscura. Nos aburrimos de Dios. Es como la famosa fábula de la zorra y las uvas, que una vez les conté. Estaban las uvas, ustedes que saben de uvas, los mendocinos, ya estaban maduras en su dulzura, en su plenitud de la dulzura, están destilando dulzura, ¿no? Y viene la zorra, que es un animal chiquito, petizón, y quería comer uvas. Entonces salta para llegar al parral y no llega.
Y salta, salta y no llega. Y al final dice, están verdes las uvas. ¿Ves? Ese es divertirse, apartarse del camino. Entonces se fue. Dios es así, Dios es difícil. Entonces la oración, la soledad con Cristo es difícil. Y puede ser que uno diga, están verdes las uvas. ¿Ves? En vez de decir, yo no llego, soy un petizo espiritual. ¿Eh? No estoy a la altura de Dios, que es la verdad, ¿no? En vez de decir eso, decimos, no, Dios no se puede alcanzar. Entonces nos divertimos. De la soledad, incluso la vida de los monjes, de los religiosos, en un convento, la vida cenobítica, como se la suele llamar, también es una vida de soledad. O sea, la vida en comunidad no es estar todos reunidos, todos juntos como hermanos. La vida religiosa es una comunidad de solitarios, ¿no? Por eso en el convento cada uno tiene su celda propia. En la orden dominicana, como en los trapenses, por ejemplo, ¿no? Antiguamente tenían dormitorio en común, un salón grande, así como en la Colimba, ¿no? Con camas, ¿no? Pero los trapenses, no sé cómo eran los dominicos antiguamente porque fue muy poco tiempo en los dominicos, ¿no? Los trapenses tenían ese dormitorio en común, pero dividido, cada monje dividido por un tabique, así, ¿no? Porque no es para estar todos juntos conversando la vida religiosa. Y cuanto más la vida de mítica, es la vida en soledad, soledad con Cristo. Y como decimos, la soledad es difícil, entonces uno busca divertirse, una diversión. Pero hay que perseverar en la soledad. Con la meditación, acuérdense que vimos la vez pasada, ¿no? La devoción ¿cómo se dice? Se ejercita, no, se causa, se produce por la meditación y la contemplación. La meditación de los misterios de Cristo. Por eso, Santa Teresa, cuando empieza su vida religiosa en el Carmelo de la Encarnación, en una vida así más o menos, ¿no? Hasta que le dan, o no sé cómo llega a sus manos, una imagen de Cristo atado a la columna y azotado. Una imagen muy, muy hermosa que se conserva, está en no sé dónde, pero está. Una imagen de mucha devoción. Entonces, mirando esa imagen, se le despertó la devoción. Entonces, ella aconseja siempre meditar la pasión de Cristo. Porque esa meditación, en la meditación se enciende y se enfervoriza la devoción, el amor a Cristo. Entonces la soledad no es para estar aburrido, ni para conversar con el perro, sino para la meditación. Santo Domingo, cuando viajaban los frailes, viajaban caminando, no iban en auto en aquella época, ni en carro, ni a caballo tampoco, ¿no? Entonces iba un grupo, iban 5, 6, no sé, tenían que ir de un lado para el otro, y decía Santo Domingo, caminemos pensando en nuestro Salvador. Es decir, viajaban en silencio, y cada uno haciendo su meditación en la presencia de Cristo. Porque en la meditación se enciende la devoción. Para eso es la soledad. La soledad no es para que no me molesten los vecinos. Porque puede haber soledad con vecinos molestos también. No tiene nada que ver eso. Puede darse, puede no darse. Sobre todo en las ciudades donde uno vive en edificios de departamentos, como en Córdoba, en Buenos Aires. Imagínense qué clavo Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Donde todo es molestia. De los ruidos, los vecinos, todo. La soledad no es para escaparse de las molestias, sino para vivir o caminar meditando, pensando en nuestro Salvador. Para que se encienda la devoción. Y entonces dice Santo Tomás sobre la alegría,
Dice, la devoción, esta devoción, meditando los misterios de Dios, la devoción, no como es un entusiasmo espiritual, por meditar los misterios de Dios. Fíjense en la misa, en el templo, cuando uno entra a un templo y lo primero que ve son las imágenes, la imagen de Cristo crucificado. Está el sagrario con el Santísimo Sacramento, con Cristo presente personalmente, ¿no? Está el templo, el edificio, la altura, etcétera, ¿no? Todos signos sagrados. Los signos sagrados son para que los veamos, lógicamente, para despertar nosotros la devoción. Entonces dice, la devoción de suyo y principalmente causa la alegría del espíritu, la devoción. La alegría del espíritu, como decía en el libro del Apocalipsis, en la boca es dulce y en el estómago es amargo. Es decir, que la alegría del espíritu nos da una alegría fácil, ¿no? Nos da una alegría inmediata. La alegría del espíritu, si la devoción, da en nosotros una alegría dentro de la vida triste o dentro de las tristezas de la vida. Porque está Dios con nosotros y nosotros con Dios. La devoción per se, de suyo y principalmente, causa alegría del espíritu, aunque como efecto secundario y a veces produce tristeza. Por eso que decíamos de la noche oscura. San Juan de la Cruz dice, claro, ¿por qué noche oscura? Porque entre Dios y la persona humana hay una gran diferencia, una diferencia infinita. Y entonces nos parece que las uvas están verdes. Si nos parece que Dios, dice, se produce un choque entre Dios y el alma. La devoción engendra ese choque, que es la unión con Dios. Y no tiene ni siquiera los santos, ni siquiera San Juan de la Cruz, que fue un gran místico, puede explicar claramente cómo es ese choque. Hay un choque seguro. Es decir, hay una noche oscura seguro. Por eso, de modo secundario, la devoción produce tristeza. Y es que, como hemos dicho, la devoción procede de dos consideraciones, de dos meditaciones. Primero, meditar sobre la bondad divina, la bendición de Dios, tanto bien que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros y a la iglesia y al mundo. No solamente uno dice, bueno, leemos el Evangelio y vemos la obra de Dios, etc. Leemos la vida de los santos, vemos la obra de Dios en los santos. Y eso debe causarnos alegría. Y en nuestra vida también hay que saber descubrir la obra de Dios. Porque uno está tentado de decir, bueno, como estoy mal, me va mal, entonces Dios no me ama. Y no es así. Porque justamente en la vida de los santos vemos que Dios, cuanto más ama a una persona, más la purifica por el sufrimiento. Hay mucho sufrimiento en este mundo. Y es verdad. Y es de Dios. En cambio, en las sectas, esa secta brasileña dice, pare de sufrir. Dice, Dios no quiere que sus hijos sufran. Entonces hay que pagarle al pastor el 10% para no sufrir. Porque no sufre el pastor. Pero no es así. Por eso dice, en primer lugar, sí, meditar la bondad de Dios en la Biblia, en los santos y en nuestra vida. ¿No? Porque hay muchas cosas buenas que Dios nos ha dado en toda nuestra vida. Meditar la bondad de Dios, al reflexionar en la bondad divina, de esta consideración se sigue propiamente gozo, deleite. Porque dice el Salmo, me acordé del Señor y me alegré. Claro, porque es una cosa buena, Dios es algo bueno. Y la obra de Dios siempre es buena.
Incluso, como dice el refrán, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Dios permite algunos males para un bien mayor, para darnos un bien superior. Pero accidentalmente, o en segunda instancia, causa tristeza la devoción. ¿Por qué? Porque no gozamos plenamente de Dios en esta vida. Es decir, que en esta vida la devoción es una luz con sombras. En el cielo va a haber una devoción esplendorosa. Vamos a ver a Dios cara a cara y vamos a amar a Dios sin límites. Pero en esta vida, la devoción, que esa flor o ese fruto de la caridad, del amor a Dios, por la devoción todavía no gozamos totalmente de Dios. Por nuestros pecados, fíjense cuando se acuerdan que en la vida espiritual hay 3 etapas, ¿no? La etapa purificativa, cuando Dios nos saca del pecado mortal al arrepentimiento y a la conversión. La etapa iluminativa, cuando Dios nos introduce en la contemplación infusa de los misterios divinos y va empezando la alegría. Y la etapa unitiva, cuando ya en grados muy elevados de unión con Dios, el alma, la persona ya no tiene pecado, ya no peca directamente, no peca, nada. Entonces su alegría es casi completa, casi. Porque, dice San Juan de la Cruz sobre la Santísima Virgen y sobre los ángeles, dice Nuestra Señora, que desde que fue engendrada, inmaculada, ¿no? Nunca cometió ningún pecado, ¿no? Y estaba ya del principio en la unión con Dios, en la etapa unitiva, el amor perfecto con Dios. Entonces dice, no podía sufrir tristeza la Santísima Virgen, por la devoción perfecta. Pero, viendo nuestros pecados, sí, la Virgen Santísima podía sufrir tristeza. Entonces, cuando Cristo está en la cruz padeciendo, la Santísima Virgen tiene tristeza por su Hijo y por nosotros, porque ella sabía perfectamente que esa muerte de Cristo en la cruz era por nuestros pecados. Entonces, por eso sí puede haber tristeza, no porque en ella hubiera pecado o imperfecciones, por eso no porque ella no estuviera unida a Dios, estaba unida perfectamente a Dios, pero por esos pecados ella sufrió tristeza. Y lo mismo a Jesucristo. Jesucristo no solamente era perfecto en cuanto a hombre, ¿no? Estaba viendo a Dios cara a cara, la visión beatífica. Es decir, Cristo estaba en el cielo durante toda su vida en este mundo. El espíritu estaba en el cielo y por tanto no podía sufrir. Solamente sufrió por nuestros pecados, no por él. Él no tenía nada para sufrir, pero nuestros pecados lo hacían sufrir. A él, a la Santísima Virgen, a los ángeles, etc., ¿no? A Dios. Por eso dice, como no estamos plenamente unidos a Dios, entonces la devoción también puede causar tristeza en nosotros. En cambio, en la Santísima Virgen, en Cristo, en los santos más perfectos, como sí están plenamente unidos a Dios, en eso no puede haber tristeza. Por eso dice el Salmo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mis lágrimas son mi pan día y noche. El deseo de Dios implica en el Salmo, ¿no?, que no tenemos a Dios todavía, o que no lo tenemos plenamente. Por eso dice, de modo secundario, la meditación de los propios defectos engendra la humildad. Y la humildad es una tristeza. Tristeza porque no somos buenos. Ve que hay tristezas buenas y tristezas malas. Entristecerse porque perdimos plata. Bueno, puede ser, no sé. Pero cuando meditamos nuestros propios pecados, sí es necesario estar tristes, porque nuestros pecados ofenden a Dios.
Entonces dice, la meditación de nuestros propios defectos es el punto de partida del cual el hombre se va alejando del pecado en un movimiento hacia la voluntad devota, hacia la verdadera devoción. Es decir, una devoción que lo lleva a no confiar en sí mismo, sino confiar en Dios. Esta segunda meditación procede a la inversa de la anterior, es decir, la meditación de nuestros propios defectos, de los pecados del mundo, de la humanidad, de suyo causa tristeza, pero indirectamente produce alegría. ¿Por qué? Porque viendo nuestros pecados y viendo a Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, ¿no?, se engendra en nosotros la esperanza en el auxilio divino. Y eso produce alegría. Y también decimos, bueno, en esta vida no hay alegría perfecta. No hace falta explicarlo mucho. Queremos estar en el cielo. Y la esperanza es eso. Tener el pensamiento, el recuerdo constante del reino de los cielos. Pensar en la vida eterna. Y eso engendra alegría, porque en la vida eterna está Dios, la Santísima Virgen, los santos, etc. Y cuando uno es santo, entonces piensa, bueno, como decía Santa Teresa, Juan de la Cruz, ¿no? Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Y toda una poesía que va explicando, ¿no? Una vida tan alta esperamos, una vida tan feliz, realmente tanta felicidad, que no lo podemos ni imaginar, ¿no? Ni pensar, ni imaginar nada. Es más de lo que podamos imaginar, el cielo, la felicidad del cielo. Ninguna explicación es suficiente, es más que todo. Y por eso entonces, en la esperanza, meditando en la vida eterna, se enciende en nosotros la alegría. Por eso dice Santo Tomás, la devoción de la devoción se sigue, primaria y principalmente gozo y alegría. Secundaria y accidentalmente, tristeza, una tristeza santa. ¿Ve? Una tristeza como la tristeza de Cristo. Porque además, la gracia santificante, ¿no?, la vida cristiana, es como una inclinación, una pendiente hacia la cruz. Porque en la cruz, dice San Juan de la Cruz, se expresó o se mostró más plenamente el amor de Dios por nosotros. Y la cruz, sufrimiento, tristeza, angustia, noche oscura y todas esas cosas, ¿no? Y ahí se expresa, ahí se vio el amor de Dios por nosotros. Por eso entonces, de la devoción se sigue primaria y principalmente alegría y gozo, secundaria y accidentalmente tristeza, conforme a Dios. La tristeza según Dios. No la tristeza por los males que nos vienen, sino tristeza por los pecados. Porque la enfermedad, el COVID, la muerte, no tiene que producir tristeza en nosotros. Preocupación sí, viste, que tomar vitamina C, todas esas cosas, ¿no? Tomar los remedios, pero no tristeza, porque la enfermedad no nos aparta de Dios. Al contrario, nos puede unir a Dios. La muerte no nos aparta de Dios. Al contrario, por la muerte podemos ir al cielo. Porque para ir al cielo hay que morirse primero. Entonces, las cosas malas que pasan en este mundo, los sucesos malos en este mundo, que muchas veces consideramos como tristes, no tienen que causar tristeza. Tenemos la certeza de que Dios, por esos problemas, por esos males, nos va uniendo a Él. Pero además dice
Santo Tomás, muchas veces la devoción, que produce alegría y tristeza, ¿no? Produce las lágrimas. Lágrimas de alegría, muchas veces. Porque dice, la devoción produce una cierta ternura en el afecto, en la afectividad, en las emociones, una cierta ternura, como cuando uno está con su madre, por ejemplo, ¿no? Porque Dios es como una madre también. De esa ternura, esa devoción amorosa y tierna, puede producir lágrimas de alegría. Dice tierna, dice como un niñito, porque somos niñitos. Para entrar al reino de los cielos hay que ser niñito, ¿no? Por eso dice tierna. Tierna significa eso. Viene la palabra ternero, la vaca que recién nacida, ¿no? Que la carne es tierna, le llamamos ternero porque es niño. De la devoción nos hace niños y nos hace llorar de alegría. Principalmente cuando nos damos cuenta que aún en las cosas que nos causan alegría se mezclan motivos de tristeza, y así suelen derramar lágrimas los hombres por un sentimiento de piedad cuando recuperan a sus hijos o sus amigos que habían perdido, como la parábola de el hijo pródigo. El padre se alegra y dice, mi hijo estaba perdido, lo he encontrado. Y esa alegría de haber recuperado lo que hemos perdido puede producir esas lágrimas. De este modo es como proceden. De la devoción proceden las lágrimas. Pero insisto, de alegría. Porque, como decía, por una ternura, ¿no? Pero también porque en las alegrías buenas, las alegrías santas, va a mezclar la tristeza. En el cielo no va a haber tristezas, va a haber una alegría infinita, casi infinita, y no va a haber lágrimas. Pero aquí en la tierra se ve que digamos, la alegría de Dios en esta vida no la podemos como soportar. Y por eso produce esas lágrimas. La alegría de Dios. Y por último, dice San Juan de la Cruz, dice, hablando de la Santísima Virgen, ¿por qué permitió Dios, o por qué quiso Dios que la Santísima Virgen al pie de la cruz estuviera llorando? Como dice el Evangelio, ¿no? Y dice, para más enfervorizarla en el amor, en la devoción. A través de esa tristeza causada por el amor, y llorando, porque dice el Evangelio, estaba lacrimosa la Santísima Virgen, llorando, ¿no? En esa combinación, digamos, de amor, tristeza y lágrimas, para más enfervorizarla en el amor. Es lo que llama el dolor aumentativo, para aumentar la devoción. Y por eso cuando el sacerdote, cuando cualquiera atiende a un moribundo, ¿no? Hay que exhortarlo a arrepentirse de los pecados y hablarle del cielo, exhortarlo a hacer un acto de amor más perfecto, más devoto, para enfervorizarlo, para que más rápidamente entre en el cielo con Dios. ¿Se entiende más o menos? La devoción es causa de la alegría. La meditación de los misterios de Dios, la meditación de la vida de Cristo y de la pasión de Cristo, todo lo que es el Evangelio, es causa de alegría. Y siempre recuerdo al Quijote de la Mancha, cuando estaba ya por morir, que recuperan la cordura, ¿no? Dice, doy gracias a Dios por tanto bien que me ha hecho. Y Sancho, su escudero, se da cuenta y le dice, mi señor Don Quijote, ahora que estábamos a punto de irnos a vivir al campo, a llevar vida bucólica, vida pastoril, ¿usted quiere hacerse ermitaño?
¿Te das cuenta? Cómo va todo junto, ¿no? Este deseo de la soledad con Cristo, no de la soledad de escaparse. Porque si van a escapar Sancho, el Quijote, y dos más, dos amigos, muy amigos del pueblo, para hacer vida pastoril así en el campo, ¿no? Y Quijote quiere hacerse ermitaño por la devoción, por la gran alegría que recuperó la razón, la cordura, y se dio cuenta de tantos bienes que Dios le había hecho. Bueno, si alguno tiene una pregunta,